Bueno, tengan muy pero muy buenos días. Hoy es un día realmente especial. Hoy es domingo de culto a Dios. Amén. Es un domingo para regalarle nuestra atención a Dios y nuestra adoración. Amén. Así que aquellos que por sus inconvenientes hoy, aquí en Cali a propósito, estoy transmitiendo de Cali, Colombia. Hoy aquí estamos en una jornada sin carro, ¿no? Y pues sé que a algunos se nos ha dificultado mucho la asistencia a las iglesias y qué bien que estos medios nos permiten poder conectarnos. Amén. Y hoy voy a terminar una serie que he denominado la lucha por la bendición, ¿sí? Que realmente es una historia insigne, yo digo, ¿no? Es un escrito acorde a todo el pensamiento de Dios en las Escrituras. Amén. Y uno puede ver el objetivo con el que Dios nos permite a nosotros tener este libro hoy. La Biblia, ¿qué es? Un libro sagrado, ¿verdad? Por ser un libro sagrado, pues nos dice a nosotros acerca de nuestros orígenes, ¿verdad? Nos dice a nosotros acerca de nuestro verdadero Dios. Amén. Pero también las Escrituras traen anuncios. Dios anuncia cosas, ¿verdad? Dios hace cosas. Dios usó a hombres como usted y como yo. Sí, cuando nosotros leemos sobre Noé, sobre Abraham, no eran hombres. Elías, un hombre que oraba y caía fuego del cielo. La Biblia nos asegura que eran hombres común y corriente, pero que fueron, diga conmigo, fueron elegidos por Dios conforme a un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? El propósito de mostrar al hombre el camino por medio del cual podemos retornar a Él. ¿Qué acaba de decir? Mostrarnos el camino por medio del cual podemos retornar a Él, a Dios. Mostrarnos el camino por medio del cual nosotros los seres humanos podemos retornar a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Amén. Así que por eso esta historia que nosotros venimos estudiando acerca de Jacob y Esaú, yo entiendo que es una orientación de Dios a la humanidad, no solo hacia una nueva identidad que necesitamos nosotros los seres humanos. Dígale a que está al lado, usted necesita tener una nueva identidad. Porque de eso trata, ¿sí? La historia trata precisamente de una cría que viene conforme a la línea de propósito de Dios. ¿Cuál es esa línea? Todas las genealogías donde habría de venir el Salvador no nacieron, digamos, por fuerza humana, ¿sí? Abraham quiso tener muchas veces familia, pero no pudo. Amén. Y una de las cosas que lo motiva a él precisamente al llamado de Dios es que Dios le dice, ¿qué le dice Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande, una proliferación de familia. A un hombre que tenía una esposa que era como estéril y que una vez inicia ese camino con Dios, Dios lo lleva al máximo a él, no solamente por él, sino por nosotros, de tal manera que nosotros comprendamos, amén, de que la venida del Hijo de Dios a este mundo era un propósito ¿de quién? De Él. Amén. Que la elección que Dios hacía de una familia, para que de esa familia surgiera un pueblo que conocía a Dios, que conociera a Dios, que adorara a Dios, era con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Mostrar la manera como Dios le iba a permitir a la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, de retornar ¿a quién?
de retornar a Dios. Amén. Así que, habiendo dicho esto, quiero por favor que abran su Biblia en el libro, la primera epístola de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versos 1 al 5. Habla de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿En qué consiste ese amor? Nada más y nada menos que tuvo que sacrificar a su hijo, amén, para que a través de su muerte, nosotros a través de la fe en él, podamos nosotros volver a tener una relación con Dios a través del perdón de pecados. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Cómo así que el mundo no conoce a los hijos de Dios y todo el mundo dice que todo el mundo es hijo de Dios? ¿Sabe que uno de los conflictos que tenemos nosotros, o al menos yo lo tuve cuando me convertí al cristianismo, es que yo le decía a las personas, no, es que yo ahora soy un hijo de Dios? ¿Y sabe qué me respondía la gente? ¿Entonces que yo soy hijo de una vaca o qué? ¿Me crió una ternera o una perra? Y la gente dice, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, cuando uno lee las escrituras se va a dar cuenta, amén, que Dios tiene, digamos, en lo que es yo le llamo allí, lo que es digamos usted, su diseño, ¿sí? Un nacimiento biológico, ¿verdad? Pero tiene un nacimiento espiritual. Amén. Pero esto va mucho más allá, ¿sabe? Y ahora en el contexto usted se va a dar cuenta, porque está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no la conoció a él. Y está diciendo que el mundo no conoce a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Y usted cree que el mundo no lo conoce? Yo creo que sí. Yo creo que no. A ver, ¿en qué sentido sí nos conoce? El mundo sí sabe que nosotros somos seguidores de Cristo. De hecho, nos llaman cristianos. Amén. El mundo tiene la evidencia de que muchos de nosotros éramos ladrones, estafadores, fornicarios, maldicientes. El que no tenía una cosa era otra. Amén. Y es notable el cambio que ha habido en cada uno de nosotros. Ahora nosotros nos conoce según la carne. El apóstol Pablo dice que él ya no conoce a nadie según la carne, sino que lo conoce según Cristo. Y yo creo que eso es lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Está hablando de un conocimiento que va mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo ahora, mucho más allá de lo que somos nosotros ahora, sino lo que nosotros vamos a hacer. Porque diga conmigo, Dios tiene un propósito. Y el propósito que tiene Dios, y lo podemos ver, y ha sido la razón de ser de este relato de la historia de Esaú y de Jacob, es que Dios tiene no solamente el propósito de darnos una nueva identidad, sino de darnos un nuevo nacimiento. Amén. Ya conmigo, no solamente darnos una nueva identidad, porque Dios le dio una nueva identidad ¿a quién? A Jacob, ¿verdad? ¿Quién era Jacob? Un usurpador. Jacob era un usurpador. Jacob era ¿qué? Un engañador. Jacob era un malicioso. ¿Por qué malicioso? Jacob era un ventajoso. ¿Por qué un ventajoso? Porque cuando el hermano llega cansado, él inmediatamente, la malicia lo lleva a él a tenderle la trampa al hermano para robarle la primogenitura. Él se la vendió. Pero yo le digo a usted una cosa: si yo llevo esto ante un juez y el juez se da cuenta que yo lo que hice lo hice a través de malicia y de trampa, probablemente ese negocio lo declaran nulo. Entonces el negocio necesitaba perfeccionarse. ¿Sí? El negocio que hicieron yo, ¿qué necesitaba? Necesitaba perfeccionarse. Amén. Entonces nos habla precisamente de eso. Entonces Dios
En ese encuentro que tuvo Jacob en el vado de Yabok, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fue el mensaje pasado? En donde les dije que esa era una palabra, eso está en Génesis capítulo 32, verso 22, a los que apenas llegan, les invito por favor, es donde dice, vi a Dios cara a cara y salvé mi alma. Así es el título que tiene las Escrituras para dar inicio a esa experiencia espiritual que tuvo Jacob, ¿verdad? Le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y le digo, utiliza una palabra única, Yahó en el vado, o Jacob en el yado Jacob en el yado, Jacob en el vallado de Jabot, es lo mismo. Los eruditos dicen que Dios utilizó allí una palabra que es única en la Escritura, y es una palabra que usted no la encuentra en ninguna parte, y les puse como ejemplo, como por ejemplo en el hebreo la palabra que usted lee hoy en día como la gloria de Dios, usted la va a encontrar y no la encuentra en ninguna otra parte, sino una palabra que vino del cielo para poder mostrar algo único, que no tenía una palabra dentro del léxico humano de poder dar siquiera una referencia de lo que es la gloria de Dios. Amén. Y yo les decía, son palabras que usan para hablar de las cosas inefables, de las cosas que van mucho más allá del pensamiento del ser humano, como cuando nos habla acerca del unigénito. La palabra unigénito no existía en la escritura de la humanidad, es una palabra única en las escrituras, porque es la única manera que tuvo Dios de podernos a nosotros dar a conocer que aquel hijo que venía no solamente era el unigénito, sino el unigénito que habita en el seno del Padre, haciendo una conexión entre el hombre y Dios. Yo le digo una cosa, mire, cuando usted le saque tiempo, hermano, a meditar en estas escrituras, usted se va a dedicar y se va a dar cuenta cómo, hermano, la Biblia es una guía, un mapa donde el hijo pródigo puede regresar al Padre, ¿verdad? Donde Dios viene por esa oveja perdida que somos todos los seres humanos, que deja las 99 y viene por esa oveja perdida, y viene y la rescata, amén, y la hace volver otra vez al lugar donde siempre debió estar. Y de eso trata este propósito de Dios con esta historia acerca de Esaú y de Jacob, amén, porque deja el hilo, ¿verdad? El hilo conductor para que nosotros, diga conmigo, en este tiempo, porque yo le quiero decir una cosa, la Biblia nos dice muy claramente, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, dice muy claramente que todas las cosas que los profetas vieron y escribieron, quisieron indagar, ¿verdad?, el tiempo en la cual debería de cumplirse, pero sin embargo a ellos no lo pudieron comprender ni se les reveló, porque estaba ¿para quién? Para nosotros en este tiempo. ¿Para quién? Estaba para nosotros en este tiempo. Y yo le quiero decir a usted una cosa, si Dios, así parafraseando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que si el mensaje que Cristo trajo a Capernaum y a todas esas regiones pecaminosas, digamos, de Israel, si ese mismo mensaje se hubiera llevado a Nínive o se hubiera llevado a Sodoma y Gomorra, a lo mejor esas personas se hubieran arrepentido. Y yo le quiero decir que ahora que las escrituras se han abierto, hermano, yo le digo a usted una cosa, hermano, horrenda cosa es que usted no puede entender que Dios, desde que nos creó a nosotros, nos creó con un propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito? El propósito de que nosotros, ¿verdad?, le conozcamos, nazcamos de nuevo. Amén. Que nosotros, ¿qué? Nazcamos de nuevo, ¿verdad? Y el nacer de nuevo inicia con una nueva identidad. Amén. ¿Jacob nació de nuevo? No. Yo le dije a ustedes, Jacob no nació de nuevo, pero sí le dijo, ya no te llamas suplantador, engañador, ventajoso, etcétera, etcétera, sino que tu nombre va a ser Israel. Israel significa que un príncipe. Amén.
Algunos eruditos dicen que la raíz de esa palabra habla de un hombre justo, ¿verdad? Y nosotros vemos en la evidencia como histórica y queda de que le descoyunta el muslo, y de ese tendón que le descoyuntó el pueblo de Israel, nunca más volvió a consumir de los animales para que siempre recordaran, amén, ese momento que es tan importante no solamente para el pueblo de Israel, sino para la raza humana. Entonces él tenía que un nuevo nacimiento. Él era lo que Dios quería que fuera. No. ¿Somos nosotros hoy lo que realmente somos? No. Por eso el apóstol Juan en su carta dice: aún no somos lo que el mundo no nos conoce a nosotros. Yo le quiero decir, ni siquiera usted, Adriana, Diana y los que están aquí conocen realmente quién soy yo. Porque nosotros seremos realmente lo que verdaderamente somos cuando Él se manifieste. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Amén. Miren, yo me acabo de adelantar, amén, pero usted va a ver que en este texto de 1 Juan capítulo 3 lo dice. Pero ¿por qué lo dice el apóstol Juan? Porque es que ya Dios lo había anunciado, ya Dios lo venía señalando, ya nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Hay profecías, amén, que hablan en donde usted y yo no vamos a ser los mismos. Amén. Entonces dice el verso 2, amados, ¿qué dice? Amados, somos hijos de Dios y aún, oiga, a mí me fascina esto, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Verdad? ¿Lo que hemos de qué? De ser. Lo que hemos de ser. Y ese ser, ¿qué tiene que ver? Con lo que usted es, pues, ¿verdad? Y con lo que yo soy, no solamente tiene que ver, digamos, con nuestra apariencia, con la parte física, sino que involucra todo lo que Dios hizo con usted el día que lo creó. Hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén. Pero ahora somos hechos a la imagen y a la semejanza, no de Dios, sino del Cristo resucitado. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uno que permanece para siempre. Amén. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Diga conmigo, es decir, una nueva creación. Diga conmigo, Dios a través de la historia de la Biblia. Por eso está esta historia de Jacob y Esaú en el libro de Génesis. Porque Génesis muestra el origen absolutamente de todo. Pero no solamente muestra el origen de todo, sino que anuncia lo que Dios va a hacer, ¿dónde? En el futuro. En el futuro. Por eso usted encuentra muy fácil que el hombre cae, pero inmediatamente viene la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Cuando le dice a la serpiente, tú le has herido en el calcañar, pero de la simiente de la mujer vendrá uno que te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Diga, anuncia. Entonces en el libro de Génesis no solamente, hermanos, nos muestra los orígenes, sino que el libro de Génesis está anunciando cosas, amén, está dejando principios de vida, amén. Yo digo que si alguien lee detenidamente el libro de Génesis, lo primero que se da cuenta es que lo peor que puede pasarle al ser humano es no escuchar a Dios, no hacer lo que Dios le dice, porque Dios conoce todas las cosas. Amén. Pero es como el hijo que el papá y la mamá le dice, vea hijo, por favor no vaya para allá, no haga esto y esto, y él va y lo hace y tal. ¿Sí? Es como el hombre necio que le dicen, vea, no vaya por ahí porque ahí hay un hueco, y va y a pesar de que le dicen, vea el hueco, y pues ahí va a parar. Amén. Eso somos nosotros de necios cuando no atendemos a la voz de Dios, amén. Entonces, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué pasa? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. A propósito, antes de iniciar este mensaje,
le llamé la atención a la iglesia en el sentido de que era muy importante que le dedicara tiempo a este estudio de la lucha por la bendición. ¿Verdad? Yo no lo hice pensando en que se llenaran de conocimiento, sino que yo sé que en la medida que el conocimiento de Dios y la comprensión del propósito de Dios, en donde no solamente buscar una nueva identidad, sino que nazcamos de nuevo. ¿Amén? Y son pasos que se están dando, ¿verdad? Dios le dijo, usted lo puede revisar en la Biblia. Dios le dice, Pedro, ahora no vas a ser Pedro, ¿cómo llamaba Pedro? Cefas, ya no vas a ser Cefas, sino que tu nombre va a ser Pedro. Saulo, tu nombre no va a ser Saulo, sino que tu nombre va a ser ¿qué? Pablo. ¿Ya? Y usted ve en el libro de Apocalipsis que una de las promesas que tiene Dios para todos los que guardamos su nombre y le amamos a Él es que nos da un nombre nuevo escrito en una piedrecita. Una nueva identidad, pero un nuevo nacimiento. Entonces, toda la Biblia anuncia que Dios empieza a acordarte que una nueva identidad. Esa nueva identidad inicia en el momento en donde tú te revuelcas en tu polvo. Pastor, ¿cómo así? Sí, esa fue la lucha que tuvo Jacob en el vado de Jacob. Esa es la palabra única. Los eruditos dicen que esa palabra en su sentido lo que quiere decir es que ese día Jacob se dio cuenta de que es su pecaminosidad, ¿verdad? Por eso cuando el ángel le pregunta ¿cuál es tu nombre? Dice, no, yo soy un hombre pecador. Como cuando Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Mire, cuando nosotros reconocemos, hermanos, esto, inmediatamente Dios nos dice, sí, tú hoy has reconocido tus pecados, pero yo hoy te doy un nuevo propósito. Amén. Ese nuevo propósito es la identidad, ¿verdad? Que Dios tiene en cada uno. ¿Y cuál es esa identidad? Esa identidad es nada más y nada menos que ser semejante a quien, a Cristo. La Escritura dice que como es Cristo, somos nosotros en esta tierra. Amén. La Escritura dice que nosotros somos llamados a que el carácter, ¿verdad? A que el Espíritu de Dios forme el carácter de ¿quién? De Cristo en cada uno de nosotros. Y de eso es que trata este glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted no le parece grandioso? Amén. A mí me parece esto, hermano, maravilloso. Amén. Yo creo que hasta donde Dios nos ha traído, ya era el tiempo de que nosotros pudiéramos leer este pasaje en propiedad. Pudimos leer este pasaje con conocimiento. A ver, ¿alguien no entendió lo que acabo de decir? Lo hemos leído con conocimiento, ¿verdad? Hemos traído la historia, hemos visto cómo la elección de Dios, ¿verdad? Porque es por elección. ¿Quién eligió a Isaac? En Sara te será llamada descendencia. Aunque a Sara y a Abraham le pareció como una buena estrategia, ¿verdad? Debido a que ellos no podían tener familia, le dice Sara, mira, mira el compromiso que tenía Sara con Dios y con su esposo. Le dice hombre a Abraham, pues vos sabés que vos ya estás viejito, 100 años tenía. Yo ya, mejor dicho, ya se me pasaron las fuerzas y las ganas. Eran los 70 años, ¿no? ¿Por qué no te llegas a mi concubina? Una esclava que ellos habían adquirido mientras estaban en Egipto, ¿verdad? Entonces Abraham dijo, pues sí, Dios nos llamó a tener descendencia, ¿cierto? ¿Y de qué se dio cuenta él? De que no era así, porque no es conforme al propósito de los designios nuestros, sino a los de Dios. Tuvo que esperar 30 años más. Y cuando Abraham tenía 100 años, cuando Moisés estaba, usted se acordar los 100 años, hermano. ¿Ah? Le dijo, Dios lo visita
Y le dice: Abraham, después de que yo me vaya, en el tiempo que suelen tener los hijos las mujeres, o sea, 9 meses, Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba por ahí escondida y él soltó la risa ahí mismo. Una mujer anciana, y mi esposo, como está, ha de tener hijo. Y entonces le dice Dios, le dice: Sara, ¿tú te has reído? Y le dice: no, yo no me he reído. Y entonces Isaac también tiene que ver con Lisa, algo así, ¿no? Y es eso, es la elección de Dios. Amén. De Dios, hermano, para salvarnos a nosotros, diga conmigo, vino e intervino en la historia de la humanidad. ¿Qué acaba de decir? Para salvarnos, vino e intervino en la historia de la humanidad. Amén. Mire, la gente lee los conflictos, lee todo lo que sucede en este mundo y lo mira como conflictos entre hombres, conflictos entre naciones, Israel con los palestinos, etcétera, Jacob con Esaú, Edom con Israel. Eso ya lo vimos, pero detrás de eso, ¿qué hay? Un propósito ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Qué hay? Hay un propósito de Dios, pero como el hombre desconoce ese propósito de Dios, y óigalo bien, aunque lo conozca, se opone a él, produce todo esto. Amén. En la Biblia habla de eso. ¿Usted cree que, usted no sabe que Saúl sabía que Dios había ungido a Saúl como rey? Lo sabía. ¿Cómo no vas a ver, hermano, si cuando Dios lo llamó a él, el Espíritu vino sobre él y se convirtió en un guerrero tremendo? ¿Y cómo no vas a darse cuenta cuando un paladín, hermano, Goliat, que desafiaba a Israel y maldecía al Dios del cielo, hermano, llega de repente un muchachito con una onda y le dice: yo, y de una sola lo dice. ¿Usted cree que él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios está sobre él y que la unción de Dios está sobre él? Tú no me has obedecido. Por esa razón yo me he buscado un fulano mejor. Yo me he buscado un individuo mejor. Esas son las palabras del profeta hacia Saúl. Sin embargo, ¿qué hizo él? ¿Se rebeló contra quién? Mira, nosotros no nos podemos rebelar contra los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Rebelarnos contra los propósitos de Dios. Porque los propósitos de Dios son buenos, hermano. Amén, son los mejores. ¿Sí me entiende? Los propósitos de Dios, ¿cómo son? Son buenos. Amén. Son lo mejor que nos pueda suceder a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hay una realidad, diga, segura en el plan de Dios. Y es una realidad segura. Porque acá la está diciendo: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Diga conmigo, es una esperanza segura. Es decir, hermano, todos nosotros que hemos creído en Jesucristo tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza segura. La Escritura no pone, hermano, en duda absolutamente nada de lo que Dios le ofrece a quién, a todos los que creen en Él. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? Una esperanza segura. Amén. Entonces hay una realidad segura en el plan de Dios. Seremos semejantes a quién, a Él. Es decir, aunque ahora participamos de la naturaleza, porque el apóstol Pedro lo dice, que usted y yo participamos de la naturaleza divina, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. El propósito de Dios va más allá. ¿Qué acaba de decir? Porque hasta ahora participamos de la naturaleza divina, y poder participar de la naturaleza divina me da a mí el privilegio, por ejemplo, de estar aquí parado predicando la palabra de Dios. Porque esto solamente se puede entender a través del Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no entiende esto, ¿verdad? No entiende esto, y no significa que sea estudioso, que tenga mucho intelecto. Aún puede haber estudiado teología, pero si un día no se revuelca en el polvo,
y reconoce que es un pecador, No ha pasado nada. entonces Dios le pregunta, ¿eres tú un pecador? Sí, Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. En ese momento Dios le dice, yo te perdono. Amén. ¿Cuántos saben que Él nos perdona? Amén. Él nos perdona a nosotros, amén. Entonces, el propósito de Dios va más allá porque aunque en este momento, otra cosa, en este momento lógicamente no somos iguales a Él, ¿verdad? Participamos de la naturaleza divina, pero hay algo en nosotros que a Dios no le agrada. ¿Cuál es? La naturaleza pecadora. Pero necesita una nueva creación. ¿Qué necesita? Una nueva creación, ¿verdad? Entonces, vamos a ser semejantes a Él. Digan conmigo, semejantes a Él. Una cosa es semejante y otra cosa es ser igual. Por eso esas enseñanzas que le dicen a usted que usted va a ser igual que Dios, es satánico. Porque Dios creó al hombre a la imagen y a su semejanza. Ahora vamos a hacer a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Cristo resucitado. Amén. Del Cristo resucitado. Dije, aunque no seremos iguales a Cristo, sí seremos semejantes a Él. En tres sentidos somos semejantes a Él. Puede haber más, pero yo creo que estos tres nos dicen a nosotros algo bien importante. Primero, participamos de su naturaleza glorificada. ¿Qué hacemos? Eso lo afirman las Escrituras. Porque Cristo realmente vino, Dios vino y se hizo hombre. Y cuando Él resucita, ese cuerpo humano fue que glorificado, así como el cuerpo suyo va a ser glorificado. En una vida dice, si estamos vivos, vamos a ser transformados, dice la Escritura. A ver. Amén. Lógicamente que nuestra condición también es transformada. En este momento nuestra condición es transformada. Esto tiene que ver con la identidad. Amén. Pero ese sí es un proceso que nos va a alcanzar a todos. Amén. Por eso el apóstol Juan dice, todo aquel que diga que no peca es un mentiroso. ¿Qué dice el apóstol Juan? Todo aquel que no peca que diga que no peca es que un mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Amén. Y reflejaremos, eso sí, la imagen de Jesucristo de una manera plena. Eso me parece maravilloso. Reflejamos la imagen de quién? De Jesucristo de una manera plena. Miren ustedes que aún el hombre después de la caída sigue reflejando la imagen y semejanza de Dios. ¿O usted no cree que el hombre es capaz de hacer, hermano, lo que hace? ¿Ah? Es increíble. Mire, antes de venir, a propósito de las personas que están allí conectadas y acá en la iglesia pueden ver una imagen, yo escribo mi sermón y entonces, pues como lo cuelgo en el Face, estoy aprovechando lo de la inteligencia y le digo que me haga una imagen con estas y estas características, que cuadre con lo que yo. Mire esa imagen tan tremenda, ¿ya? Y yo le decía a mi esposa, es increíble ver hasta dónde puede llegar el ser humano. Amén. Es increíble hasta dónde el ser humano puede llegar. Amén. Muy bien. Por eso yo les decía que era necesario que nosotros estudiáramos esto es una etiología, ¿no? Etiología es cuando usted encuentra en cualquier libro una historia que sea verdadera, que busque dejar una reseña histórica y documentada acerca de algo con un propósito. ¿Qué es una etiología? Lo que usted está viendo, ¿verdad? O sea, Dios es el mejor escritor, ¿cierto? Dios es el mejor escritor, hermano, y dejó pero bien claro, ¿verdad? En estos dos personajes establecido o mostrándonos a nosotros hoy el propósito que Él tiene con la humanidad. ¿Cuál es? Darnos una nueva identidad.
Amén. ¿Cuál es la diferencia entre Esaú y Jacob? Y Esaú, perdón, ¿cuál es? Entre Jacob y Esaú. Recuerden que Esaú era el primogénito, ¿ya? Pero Esaú no quiso encontrar en Dios un cambio, ¿sí? El hombre era totalmente entregado a los placeres. Se le reconoce como ¿qué? Como un fornicario y como uno que con Dios comamos y mañana moriremos. Ese es el pensamiento de esta descendencia. Amén. Muy bien, entonces hasta este momento podemos concluir que la historia de estos dos personajes, Dios revela no solamente el surgimiento de dos naciones, porque surgen dos naciones. ¿Cuáles son esas? Israel y Edom, ¿verdad? Sino la identidad espiritual de su descendencia. Por eso me parece necesario, ya hoy terminando, que me queda poco tiempo, voy a detenerme un poco en hablar de estos dos personajes, aunque ya lo he venido haciendo hasta este momento. Amén. Entonces, refleja no solamente la descendencia de dos naciones, sino una identidad espiritual. Amén, de esa descendencia. Ya les dije, Jacob, yo creo que es del que más he hablado hasta ahora. Amén. ¿Qué pasó con Jacob? Dios cambió su identidad. Amén. Le cambió. Al herirlo en su muslo, el hombre quedó. Pero les dije la vez pasada que el muslo en la Biblia tiene que ver con fuerza, ¿verdad? Tiene que ver con que Jacob se convirtió en un hombre que ahora sabe que todo viene ¿de quién? De Dios. Es bien simpático porque cuando Jacob ya venía a encontrarse con Esaú, le entró ese terror pues, de que el hermano, porque el hermano era bien grandote, le dio miedo, y entonces ahí fue donde él tuvo ese encuentro con Dios. Pero antes de tener ese encuentro con Dios, el hombre empezó a mandarle regalitos al hermano, sí. Le manda regalos. ¿Ustedes lo leyeron? Sí. Y el hermano, y entonces regresaban y otra vez otro regalo. O sea, él esperaba era que le trajeran un mensaje y le dijeran, no, tranquilo, pero como no le traían un mensaje de paz de parte del hermano, voy a mandarle otro. Digan conmigo, la malicia. La malicia. ¿Ya? Estaba actuando en su malicia. Amén. Para retornar al lugar que Dios le había dado como promesa. Amén. Pero entonces, en medio de todo eso, hermano, se da cuenta que la única manera que él puede, hermano, vencer al hermano era precisamente el hermano arrepintiéndose delante de Dios de todas sus maldades, de todas sus travesuras. Amén. Por eso es bien simpático, porque cuando se encuentra con él, usted lo puede leer. Yo por eso le digo, lea todo eso, porque a uno le da hasta risa cuando se encuentra con el hermano. Esaú va y lo besa y lo abraza y lloran porque ellos se reconcilian. Y entonces le dice Jacob al hermano, no, hermano, quédate con todos los presentes. Ponga cuidado lo que le dice, quédate por favor con todos los presentes, porque que halle yo gracia en ti, porque al verte a ti he visto el rostro de Dios. Así le dice. ¿Sí? ¿He visto quién? El rostro de Dios. He visto nada más y nada menos que el rostro de Dios. Lo que vio ahí fue la intervención divina de Dios, cambiando todas las cosas. ¿Cuántos saben que lo puede cambiar? Amén. Por eso yo les decía, cuando Jesucristo llegó a mi vida, yo ya veo el rostro de Dios en todo, hermano. Amén. Es que en todo, amor. Mire, yo le digo, no hay nada más alentador, no hay nada más que nos llene a nosotros de vida y esperanza que poder ver el rostro de Dios en todo. Le dice a mi hermano, ¿he visto el rostro de quién? He visto el rostro de Dios. ¿Cuántos hemos visto el rostro de Dios? Amén. Aleluya, yo veo el rostro de Dios cuando miro mi historia, ¿ya? Y todas las cosas por las que hemos pasado, yo veo el rostro de Dios. Cuando veo lo que yo era y lo que yo soy, sé que Dios me ha dado realmente un cambio
en mi vida. Yo sé que me faltan muchas cosas y a ti te faltan muchas cosas, pero tengo una esperanza. Y en esa esperanza me santifico. Amén. Amén. Vamos a ser transformados. Así como Él es, así vamos a ser nosotros en este mundo. Amén. En este mundo. Amén. Así que tenga usted presente a esos dos personajes, ¿verdad? Esaú, el fornicario y profano. Amén. Que dice, a mí, ¿qué me importa la primogenitura? Para él decir, ¿qué me importa la primogenitura? Es lo que dijo, a mí Dios no me importa. ¿Sí? Mamá, papá, a mí no me venga a hablar de Dios. Aló, como dicen los muchachos. Mamá, sí, papá, a mí no me importa hablar de Dios. ¿Sabes qué día vino alguien que Diana y yo apreciamos mucho? Y entonces nos dice, ¿cómo les parece que fulanito ahora estuvimos por allá tomando? Estuvieron pues pegados una rasca, me contaba que tomaron como no sé cuántas botellas, y si sabes que fulanito de tal ahora pues no toma, y es que porque volvió cristiano y se reía. Que ahora es seguidor de Cristo. Y ahora es que es seguidor de Cristo y ahora ya no toma. Así nos dijo. Amén. La gente sabe, hermano, ¿sí ven? La gente sabe. Lo que pasa es que la gente ve eso como si fuera que le impusieran cosas y exigencias a las personas y no se da cuenta que sencillamente Dios nos ha dado una nueva vida. Dios nos ha dado ¿qué? Un nuevo propósito. Amén. Tenemos nuevas metas. Amén. Entonces, de ese fornicario, ¿quién es un fornicario en la Biblia? En la Biblia, fornicario, nosotros conocemos la palabra fornicario. ¿Qué es fornicar? Pues tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero el término fornicario en la Biblia va mucho más allá, ¿verdad? Una persona fornicaria es una persona que no se cuida. No se cuida, ni en su cuerpo, ni en su alma, ni en su espíritu. Amén. Es decir, una persona que se amolda a lo que sea. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta a Dios. Por eso dice la Biblia que Esaú fue un profano. ¿Quién es un profano? Alguien que menosprecia todo lo que tenga que ver con los asuntos de Dios. ¿Está en el propósito de Dios eso? No. El propósito de Dios es precisamente esto, la historia. Esto trata esta historia que yo estoy contándole a usted. Amén. Dios tiene un propósito. Amén. ¿Cuál es ese propósito? Darte primeramente una nueva identidad que surge de ese nuevo nacimiento cuando tú te arrepientes, pero además te tiene una promesa. Amén. ¿Cuál es esa promesa? Que tú literalmente vuelvas a encontrarte con Dios, porque solamente los puros de corazón veremos el rostro de Dios. Amén. ¿Cuánto se va a cumplir? Amén. ¿Usted cree que yo de esta carne y de esta sangre, por más hijo de Dios que sea, yo voy a poder ver a Dios? No. Dios mío, si yo lo veo me escondo. Hago lo de Adán. Le dije, ¿por qué te escondiste? Pues porque escondió a Adán, porque sabía, hermano. ¿Sí? Él sabía. La única manera en que nosotros nos vamos a poder encontrar con Dios es con la pureza de Cristo, hermano. Es con esa semejanza, ¿verdad? De ese Cristo glorificado. Amén. Con un nuevo cuerpo, amén, que resiste la santidad de Dios. Amén. Amén. Realmente el infierno es una... Mire lo que le voy a decir, pero por favor entienda que esto es una figura. No me atrevo a decírselo, pero es una figura que yo puedo decirle ahora en base al conocimiento que Dios me ha dado. Cuando yo pienso en el infierno, que es un lugar verdadero, ¿está dónde? En el centro de la tierra. Cuando yo pienso en el lago que arde con fuego y azufre, ¿qué es lo que yo pienso? Sencillamente lo siguiente: va a llegar un momento en la Biblia donde todo el mundo va a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, como la gloria de Dios, oiga bien lo que, como la gloria de Dios va a llenarlo absolutamente todo, esa gloria de Dios va a llegar hasta las profundidades. Amén. Y va a quemar por toda la eternidad a todo aquel que no fue redimido.
Yo qué le quiero decir. Por supuesto, en la Biblia no lo dice de esa manera, pero yo lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Es la santidad de Dios, porque a Dios no lo puede ver nadie. ¿Por qué? Porque se mueve. ¿Sí me van a entender? Es lo que yo le quiero decir. Entonces, ya nos dimos cuenta, el fin de Saúl fue que desapareció del mapa, hermano. ¿Ya? Vimos profetas hablando de cómo esa nación iba a desaparecer, pero cómo ese espíritu que predominó en su descendencia permanece todavía. Amén. Y yo le digo una cosa, Jacob todavía permanece en Israel. En el Israel de ahora, en el Israel que es esclavo. Porque allá hay dos Israel, el Israel de arriba y el Israel de Sinaí. De esa manera el apóstol Pablo en el libro de Gálatas lo dice, que hay dos Israeles, el Israel de arriba, que es la de la celestial, ¿verdad? El que nació de la promesa, los descendientes de ¿quién? De Sara, pero hay unos descendientes que son descendientes de la esclavitud. ¿Quiénes son esos? Esos son. Diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Libro de San Juan, capítulo 3. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes ese encuentro de Jesús con Nicodemo? ¿Ya? Señor, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque si no, tú no hicieras todo lo que tú haces. Y entonces Jesús no le responde. Jesús le dice, mira, solamente hay un propósito. Necesitan nacer de nuevo. ¿Qué necesitas? Nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, arrepiéntase hoy de sus pecados. Amén. Y en la esperanza de la redención, estoy convencido que Dios con su espíritu, con la palabra, le va a transformar. Y vamos a estar, hermano, como dice la Escritura, que debemos de estar para cuando Él venga. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros tenemos que apartarnos y santificarnos para que cuando Él venga no tengamos nada que avergonzarnos. No tenemos que esconder. Es una redención, esta es una nueva vida. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán en allá? Le dio vergüenza y se escondió. Le dijo, porque creyó que se podía quitar la vergüenza cubriéndose él mismo con hojarascas. Le dijo, no. Para que a ti se te pueda quitar la vergüenza, yo tengo que cubrirte. Digan conmigo, se necesita un acto de Dios para que nosotros podamos poder, hermano, mirar nuevamente a Dios cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, entonces la profecía del mayor servirá al menor tiene nada más y nada menos que ver con una elección basada en un propósito. Y ese propósito es una nueva creación. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Verdad? La elección basada en un propósito. El mayor servirá al menor. Tiene que estar basada en la elección de Dios. ¿Con un qué? Con un propósito. El propósito es de una nueva creación. ¿Que inicia con qué? Con una transformación. Ahora somos transformados, ¿verdad? Ahora somos renovados. Desde el punto de vista terrenal lo entendemos así. Mientras estamos en este cuerpo, pero llega un punto donde ya Dios no solamente, hermano, dice, bueno, ya ese ciclo terminó porque ya se está cumpliendo la profecía y ahora yo voy a redimirte y ahora por lo que tú has creído en mi Hijo, ahora tú vas a ser semejante a Él. Y sabe una cosa, cuando eso ocurra, empieza la vida eterna. Amén. Aleluya para usted. Cuando eso ocurra, empieza la eternidad. Amén. Usted dirá, no, pues que la eternidad, sí, claro, la vida eterna empieza con el conocimiento de Jesucristo y todo. Estoy hablando ya es no simplemente en la fe, porque ahora lo vivimos en la fe, sino que en vivo, disfrutando de Dios por toda la eternidad, caminando por las calles de oro, de paz, de cristal. Amén.
viviendo sin dolores de cabeza, sin dolores en la nuca, Nada mal. ¿ya? Sin noticias de que por allá mataron a alguien, que robaron a alguien, que engañaron a alguien. Nada de eso, hermano. ¿Ya? ¿Cuántos queremos eso? Amén. 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 Sin los pleitos que tenemos ahora en la familia por la plata, por la herencia, por la... eso, todo eso. Es nuestra herencia, es Dios. Amén. Amén. ¿Qué es nuestra herencia? Dios. Entonces hemos hecho todo este recorrido con el propósito de que podamos comprender la profecía. Miren ustedes, ¿ya? Todo este recorrido pequeño, ¿no? Pero yo espero que en verdad haya podido, digamos, relatarlo, ¿no? Porque es lo que hacemos nosotros los predicadores, relatar lo que ya está escrito, tratando de unir los hechos, amén, tratando de comprender la palabra de Dios, porque cuando uno la está estudiando uno empieza a comprender lo que Dios dice y uno lo que hace es transmitir eso, amén, y aprendiendo siempre de quién, de todos los que han peregrinado antes de nosotros. Me fascina, hermano, estudiar, me gusta leer a otras personas, amén, que sé que son personas juiciosas y que han estudiado la Escritura y que aman a Dios, amén. Entonces, la cual por supuesto es conforme a la elección según el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, el hilo conductor, oiga bien, no debe entenderse como un autodeterminismo del destino de los seres humanos de parte de Dios. De ahí está el peligro, y a veces las personas no entienden eso. Entonces Dios es el que determinó que Saúl se pierde y entonces Jacob se salve, que Jacob alcance la bendición y que es autodeterminismo de parte de Dios. ¿Usted qué piensa? No, por supuesto que no, ¿verdad? Es conforme que a un propósito. Es decir, Dios está revelando un propósito. Por eso yo le estoy diciendo, mire hermano, esta generación de los últimos tiempos va a ser juzgada, y lo digo para mí y para mi familia y para todos los que me escuchan, con cordero. Porque si en Sodoma y Gomorra hubieran escuchado este mensaje, si en los tiempos de Noé la humanidad tuviera la revelación que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, a lo mejor se hubieran arrepentido muchos. ¿Sí me van a entender? Sí. Hermano, el rollo está abierto. Amén. El rollo, ¿sabe qué dice el libro de Hebreos capítulo 11 que habla acerca de la fe? Dice que cuando Dios llamó a Noé y a su familia diciéndole que el mundo antiguo iba a ser, que la humanidad iba a ser raída y que iba a haber un diluvio, dice que Noé creyó a pesar de que en esos tiempos no llovía. Y que por esa fe condenó ¿a quién? A toda esa humanidad. ¿Qué diría Dios en este momento? Cuando su Hijo hace 2000 años vino y murió por nosotros. ¿Ah? Cuando Él mismo tuvo que, hermano, venir de lo alto. Amén. Tuvo que venir de lo alto y venir a cumplir la promesa que Él había anunciado desde el principio. Que solamente traería un holocausto, solamente a través de un cordero, el pecado del mundo iba a ser quitado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no es un autodeterminismo del destino de los seres humanos de parte de Dios, en el sentido de que Dios determina quién alcanza la bendición y quién no, quién está condenado antes de nacer y a quién salva. No, eso no es lo que Dios está diciendo, ¿ya? Lo que está diciendo es: yo tengo un propósito, lo tomas y lo dejas. ¿Qué está diciendo? Yo tengo un propósito. ¿Sí? Y es un propósito inicial en donde yo lo único que te voy a dar es una nueva identidad.
Una nueva identidad es una nueva manera de vivir, un nuevo propósito de vida, es lo que Dios nos da. Amén. Él no me da riqueza, no me da nada, pero carajo, ahora ya despierto a una nueva vida. Eso es lo que pasa con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Luchamos con las mismas cosas de siempre, ¿cierto? ¿Usted no lucha con lo mismo? Lo mismo. Mire, yo me convertí a Cristo, hermano, y durante los primeros 5 años, porque fueron 5 años profetizados incluso por Dios a mi vida y a la vida de mi esposa, donde luché con lo mismo, y el diablo trataba de decirme, y yo le decía, hombre, sí es lo mismo, sigo igual en cuanto a la apariencia, pero acá adentro hay alguien diferente. ¡Aleluya! Dígale al diablo, sí, puede que yo esté pasando por muchas cosas ahora, pero acá adentro soy diferente. Hay otro hombre. Ay, hermano, y usted sabe eso, y eso es algo maravilloso. Amén. ¿Cuántos entendemos? Amén. Entonces, Dios determina quién alcanza la bendición y no quién está condenado a tener sed, no, sino que desde la elección revela al hombre los 2 caminos que nos llevan hacia Él. Jesucristo habló de los 2 caminos, ¿verdad? Hay 2 caminos, uno que lleva a la perdición. Entonces esta historia es nada más y nada menos esta historia a la cual estamos dedicados en la lucha. ¿Por qué? Por la bendición. Amén. Ahora usted sabe en qué consiste luchar por la bendición. Porque ese es el mensaje y la enseñanza donde prácticamente se ha desprendido todo este tema. Aunque la verdad, mi objetivo no es defender una idea sobre qué es la lucha de la bendición. Ese no es el tema. Eso no es lo importante. Lo importante es todo lo que he podido a usted comunicarle durante todo este tiempo, de tal manera que su fe crezca. Amén. Que su fe crezca. Amén. Esta historia, entonces, unida al hilo conductor, nos permite ver la elección de Dios no basada en lo natural, sino en el propósito. Es decir, en la historia de Jacob y Esaú, Dios orienta a la humanidad, o la historia de la humanidad, hacia una nueva identidad. Amén. Eso es lo que Dios quiere, eso es el propósito que me propuse en mi corazón. Amén. Que usted se dé cuenta que hay una vida, que hay un propósito de Dios. Amén. Y el propósito es para quién, para Jacob y para Esaú. Para ambos. Amén. Para el judío, para el griego, para el escita, aunque primeramente tenía que ser con quién, con Israel. Primeramente para Israel, porque de Israel viene la salvación. De Israel es la nación, hermano. Elegida por Dios. ¿Elegida por quién? Por Dios. ¿Sí sabe usted que aún Israel mismo no le pertenece a los judíos? Israel le pertenece a quién, a Dios. A Dios. ¿Quién se opone? El hombre quiere oponerse a eso, pero esa es la nación que Dios escogió para ellos. Amén. Muy bien. Para terminar, voy a leer algo que usted y yo conoce, que está en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versos veámoslo desde el 46. Bueno, desde el 45 yo diría. Sí. Dice, así también está escrito. Miren ustedes esto, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Malo espiritual no es, de eso he estado hablando, amén. El propósito de Dios es revelado en la Biblia. Entonces, cuando yo reviso lo que es el Génesis, porque de ahí desprende todo, nos vamos a dar cuenta que el primero fue Adán. Pero Adán, ¿qué es? Es lo primero.
es lo biológico, es lo natural, ¿verdad? Pero hay un propósito de Dios y el propósito de Dios es un hombre espiritual. Amén. ¿Sí se dan cuenta qué es? Un hombre espiritual. Así también está escrito: el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Dice el verso 46: más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces nosotros vemos a Caín y vemos a Abel. ¿Sí ve? Nosotros vemos entonces a Ismael y a Isaac. Y entonces nosotros proseguimos en la historia de la Biblia, y entonces nosotros ahora estamos viendo a quién, a Esaú, porque Dios está diciendo: necesitas nacer de nuevo. ¿Sí sabía usted que la única manera con la que Dios pudo sacar de la esclavitud a Israel de Egipto fue a través del sacrificio de los primogénitos? Ahora veo lo que voy a decir. Eso es tan claro, es un hilo conductor en la Biblia muy claro. Diga conmigo: lo primero va a desaparecer, ¿ya? Lo primero requiere un sacrificio para que venga lo espiritual, para que venga lo que va a permanecer. Entonces, tenían que morir ¿quiénes? Todos los primogénitos. De los niños, de los ganados, absolutamente de todo. Amén. Y del pueblo judío también, no crea. Porque si el pueblo judío no le obedece a Dios cuando Dios le dice a Moisés que sacrifiquen un cordero y que... ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hubiera pasado donde ellos no hubieran... El ángel de la muerte hubiera entrado. El ángel de la muerte había que... ¿Quién nos libera a nosotros entonces de esto? Cristo, hermano. Cristo, nadie más. ¿Sí ve? Es totalmente claro en las Escrituras. ¿Quién nos liberta de eso? Cristo. Solamente nos liberta de eso nuestro Señor Cristo. Y quedó como ley perpetua para el pueblo de Israel, que ellos tenían que sacrificar el primer nacido dentro de ellos a Dios. El primer nacido, ¿qué es? El animal. Lo primero tenían que sacrificarlo ¿a quién? A Dios, aún su hijo. Pero como a Dios no le place sacrificios humanos, entonces Dios le dijo: vea, solamente va a haber una excepción. El hijo puede ser redimido. Pues el pueblo de Israel por el hijo presentaba un sacrificio. Por eso cuando Jesucristo, que fue el primogénito de María y José, fueron y presentaron un sacrificio por él. Eso está escrito en la Sagrada Escritura también. Presentaban un sacrificio por él. Amén. Entonces usted se está dando cuenta, hermano, cómo en la Escritura es clara que el primero tiene que morir. Y la única manera de vivir, ¿cuál era? A través de un sustituto. ¿Quién es el sustituto? Cristo. ¿Sí ve? El primero muere, y la única manera que no muere es a través de un sustituto, que en el momento representaba un animal inocente, hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El pecado del mundo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Glorificar a tu Hijo y poder, Señor, a través de estos medios, poder decir al mundo lo mucho que nos has amado, Señor. Señor, siento en mi corazón que muchos hermanos cristianos de la fe necesitaban escuchar también esta palabra, Señor. Porque a veces el diablo ha querido decirles que esto no vale la pena, que todo sigue igual. No sigue igual. Dios ha puesto en ti una nueva identidad, una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza dice: Abba, Padre, Papito Dios, que te lleva a adorarle, que te lleva a reconocerlo. Y esa fuerza interior que hay en ti, producto del mover del Espíritu Santo de Dios, de esa nueva vida, es la que trae cambios en la vida. Cambios como la que sucede en ese joven del cual hablaba, de que mientras los amigos se emborrachaban y se embriagaban, él dijo: yo no tomo más, porque él sabe que ella es otra persona y nosotros somos una nueva criatura. Por eso cuando nosotros pecamos y nos equivocamos,
pedimos perdón, porque ese no soy yo. Perdóneme, Señor, perdóneme, Señora. Ese no soy yo, perdóneme. Jesús, ayúdanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros, amado Padre Celestial. Y te pido, Señor, para que esta familia con la cual me congrego y muchos otros que tú atrajeres hacia ti, Padre de la gloria, Señor, podamos entender, amado Dios, Señor, el tema de la elección basada en el propósito, en dar un propósito para una nueva creación, Señor, ejemplarizada en todas las escrituras, Señor, no solamente a través de la vida de Esaú y de Jacob, sino, Señor, a través de la vida de Abel, a través de la misma vida a través del mismo Adán, amado Padre Celestial, Señor, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Te amo, el Señor Jesucristo, con todo mi corazón, y bendice a mi país, porque sabemos, amado Padre Celestial, que tú eres el que gobierna, el que quita reyes y pone reyes, eres tú, amado Dios. Y yo pido por aquel hombre que tenga en su corazón, amado Padre Celestial, poder honrarte, Señor, porque sé que si voto por el hombre que tiene en su corazón poder honrarte, amado Dios, a través de su cargo, entonces yo, amado Dios, voy a poder orar y tú le vas a pedir cuentas a ese hombre, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Démosle al Señor un fuerte aplauso y alabanza y adoración. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y como siempre le pido un favor a la iglesia, por favor compartan este mensaje. Y si este mensaje le llega a usted, por favor compártaselo a otros, porque es de suma importancia. Dios le bendiga. Amén.